Buenas noches. Una vez más nos juntamos para abrir la palabra del Señor y vamos a reflexionar, pero quiero que entremos como en una especie de juego, ¿sí? Me acuerdo antes cuando era chico que había revistitas que habían cosas, dibujos quizás similares y había que encontrar las diferencias o al revés, había dibujos distintos y teníamos que marcar o redondear las similitudes entre ambos, ¿sí? Yo en esta noche les voy a contar 7 breves historias, muy breves, que vamos a estar buscando en la Biblia, y vamos a tratar de encontrar la similitud en ellas. Vamos a ver si logran hacerlo o no. Me pueden mandar un WhatsApp si lo están viendo solos el video, antes de que yo les diga cuál es. O con su familia y demás, si están varios mirándolo, pueden discutirlo ahí a ver si ganan o no ganan. Pero la idea es que nos centremos y veamos qué podemos sacar de estas breves historias. La primera ya la encontramos en Éxodo, ¿sí? El segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 7, Génesis, Éxodo, ¿sí? Capítulo 7, versículos 19 y 20. La historia esta, versículos 19 y 20, ¿sí? La historia es muy conocida, creo que todos, la gran mayoría que va a estar viendo este video la conoce, y tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando el faraón no los dejaba ir de Egipto, se acuerdan que estaban esclavizados ahí en Egipto, y Dios empieza a mostrar su poder de una forma inigualable y empieza a haber milagros y plagas también para que el pueblo se vaya de ahí. De alguna manera estos milagros y plagas era para mostrar realmente el poder de Jehová, el poder de Dios, ¿sí? Y esta historia justamente es de ese momento. Dice así el versículo 19 y 20, dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, ¿sí? No vamos a meternos en esta historia, el que tiene ganas de leerla, cada una de esta historia la puede desarrollar en su casa, ya saben la cita, ¿sí? Éxodo 7, es fabulosa esta historia y encontramos este suceso, en donde Dios le dijo que tome la vara a Aarón y que extiende tu mano sobre las aguas de Egipto para que todos los ríos se conviertan y todas las aguas en sangre. La segunda historia, ahí nomás, Éxodo 14, vamos a buscar Éxodo 14, ¿sí? Versículo 16 y vamos a leer el versículo 21 también. Esta historia, también del pueblo de Israel, cuando estaba huyendo de Egipto, después de que de alguna manera los habían dejado ir, después de tantos milagros y tantas cuestiones ahí, los dejaron ir, pero después los persiguieron. Se arrepintieron de que se estaban yendo y los persiguieron. Entonces, por un lado, el pueblo de Israel estaba acorralado porque venían todos los soldados de ese imperio impresionante, ¿sí? El imperio de Faraón, el imperio de Egipto, los venían y los estaban atosigando, estaban ahí pisándole los talones. Y por otro lado estaba el enorme Mar Rojo, ¿sí? Y se encontraban acorralados. Y sucede esto que vamos a leer. Dice versículo 16, dice: y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Uno ve los dibujitos por ahí que estaban con las aguas muy acá cerquitas, pero habla de que se extendió todo el mar, se abrió, y bueno, pueden seguir leyendo la historia en casa.
No es la idea contarla toda, pero sepan que el pueblo de Israel pasó, ¿sí?, para el otro lado, y cuando los egipcios lo siguieron y quisieron cruzar por el mismo lugar, el mar ahí se les vino encima y mató a todos los carros. A los carros no los mató, ¿no? A los caballos y a toda la gente que los estaba siguiendo a ese pueblo. Pero también se pueden meter ustedes en esa historia, así no nos extendemos. Fíjense lo rápido que estamos yendo con cada historia. La tercera historia también ahí en Éxodo, pero el capítulo 15, versículo 23, y vamos a ver el 25. Después de este enorme milagro, también este mismo pueblo que acababa de presenciar, hacía 3 días tan solo ese milagro del mar y venía presenciando todas las cosas que estaban pasando en Israel, en Egipto, perdón. Este mismo pueblo estaba caminando y tenía muchísima sed, no había agua, y llegan a un lugar que justamente vamos a leer ahora, y de alguna manera tampoco vamos a estar extendiéndonos en ese tema. Empieza a reclamarle a Moisés y a desesperarse porque no había agua. Y fíjense qué pasa, versículo 23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Pero fíjense el versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, o sea, tuvieron que cortar el árbol y echarlo, tirarlo adentro de las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Así que es enorme milagro. Imagínense un lugar donde no podían tomar de esa agua, ese lago enorme que habría ahí, esas aguas, ese estanque, no sé el tamaño que sería, pero el Señor nuevamente, Dios, hace un milagro enorme endulzando esas aguas. La cuarta historia, y quiero que esta la recuerden bien porque vamos a reflexionar un poquito hacia el final, ya no es de este mismo pueblo, ¿sí? Es de sus hijos y de sus nietos. Por lo tanto nos vamos a ir a otro libro, a Josué, ¿sí?, que está un poco después. Viene Levítico, viene Números, viene Deuteronomio y después viene Josué. Y nos quedamos en Josué 3. Josué 3. Y como les decía, ya no era el mismo pueblo, y este pueblo, que eran los hijos y los nietos de los que estuvieron 40 años en el desierto por desobedecer a Dios, ¿sí?, y habían muerto lamentablemente en el desierto, los únicos dos que quedaban eran Josué y Caleb, ¿sí?, y que eran los únicos que habían vivido enormes milagros de parte de Dios. Estos hijos y nietos no habían visto demasiado todavía, y era el momento de cruzar el Jordán, ¿sí?, ese río para entrar en la tierra prometida, que seguramente más de una vez han escuchado, ¿sí? Y nos centramos en ese momento. Josué 3, versículo 13, vamos a estar salteando un poquito para ser breves, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, ¿sí?, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron, o sea, obedecieron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad. Y nos vamos a la última parte, dice: y fueron divididas las aguas, ¿no?, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Así que vemos un nuevo milagro del Señor que vamos a estar reflexionando un poquito más sobre el final. Quinta historia, y vayan pensando. Dice, el versículo 23 decía, perdonen, dice: porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Bien, quinta historia, les decía. Esta historia ya no se trata de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Así que si estaban pensando de que la similitud entre unas y otras era el pueblo de Israel, bueno, obviamente la Biblia se centra en el pueblo de Dios, ¿no? Pero
ya no era el pueblo que en realidad en ese momento no era Israel, no era el pueblo elegido, sino eran de dos personas, Elías y Eliseo. ¿Sí? Elías y Eliseo, está fabulosa esta historia, pero este último, Eliseo, su discípulo, lo seguía a todos lados, ¿sí? Como una sombra, lo seguía, era porque quería aprender de su maestro, ¿sí? Y sabía también, se había enterado de que Dios lo iba a llevar, lo iba a arrebatar. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles en esta historia porque la idea es que leamos un poquito en Segunda Reyes. Nos vamos a Segunda Reyes. Me olvidé decirles que nos cambiábamos de libro un poquito más adelante, ¿sí? En Segunda Reyes, después de Samuel, viene Primera Reyes, Segunda Reyes, capítulo 2, ¿sí? Y sin entrar en detalles les decía, fíjense qué hace Elías, ¿sí? Solamente eso. Versículo 8. 2.8 dice, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a un lado y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. ¿Sí? Después sigan leyendo ustedes qué está pasando ahí, si les intriga, así ya tienen un motivo más para leer la Biblia. Nos vamos, para no extendernos, a la sexta historia. Y con esta historia los descoloco. ¿Por qué los descoloco? Porque más de uno debe haber estado diciendo, y por ahí ya en este momento estoy recibiendo algún mensaje de WhatsApp diciendo lo que tienen en común son las aguas, ¿sí? Porque veníamos hablando de agua. Bueno, esta historia no tiene nada que ver. Nos vamos al Nuevo Testamento, a Juan 11, ¿sí? Nos vamos a Juan 11, una historia fabulosa, que me da piel de gallina cuando la leo, porque realmente debe ser un suceso único. ¿Sí? Juan 11. Esta historia, nada más ni nada menos que ya está Jesucristo, ¿sí? Como todos saben, los evangelios relatan, ¿sí?, la vida de Jesús. Está Jesucristo como protagonista de esta historia. Y justamente el otro coprotagonista es Lázaro, pero está muerto, murió, estaba enfermo. De alguna manera toda la gente pensaba que Jesús, como era su amigo, lo iba a ir a sanar, pero Jesús tenía, el Señor tenía otro objetivo para darle la gloria a Dios. Entonces el Señor llega 4 días después de que murió Lázaro. Y había mucha gente consolando a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Y pasa lo siguiente, versículo 39. Fíjense lo que hace Jesús. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, ¿sí? O sea, tiene hasta olores, todo, porque hacía 4 días que estaba muerto. Porque justamente es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Vamos a seguir leyendo un poquito más. 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús hace un enorme milagro, ¿sí? Un enorme milagro de resucitar a Lázaro. Así que dijo, quitad la piedra, ¿sí? Una piedra grande que había ahí tapando la tumba de Lázaro, y genera este milagro. Y la séptima historia es una historia que la encontramos también en Juan 21. Juan 21, 6. Esta historia es otra historia muy conocida también. Y por segunda vez se genera este milagro, la pesca milagrosa, que más de una vez han escuchado. Un milagro extraordinario. Habían estado toda la noche pescando, como dice la canción, y no habían podido sacar nada. Y de pronto Jesús les dice esto. Dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Muy bien. ¿Qué tienen en común estas historias? ¿Qué tienen en común estas historias? Por un lado, vemos, ¿sí? Acá empezamos a ver las cosas que tienen en común, entre otras cosas, ¿sí?
los enormes milagros de Dios. Es fabuloso y hay un antes y un después de cada milagro, ¿no? Es impresionante cómo Dios interviene con estos milagros que estuvimos leyendo. Pero por otro lado, y es en lo que quiero que reflexionemos en esta tarde, noche, ¿sí? Es que Dios requiere algo de nosotros. O sea, Dios requiere algo de nosotros. ¿Y qué es? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Y es justamente lo que hay en común en estas historias. Fe y acción. ¿Sí? Una fe activa. Es lo que hubo en cada historia de estas. Primero, creer que es posible, que Él tiene el poder para hacerlo, que no hay dudas en nuestra vida, que tenemos una fe activa. Y segundo, que demos ese paso, o sea, la acción luego de la fe. Fíjense que en todos, a pesar de que, por ejemplo, en el del mar, ¿hacía falta que Moisés toque el mar? No, pero el Señor quiso que Moisés tocara el mar para que se abra. Hacía falta que los otros, el otro pueblo toque las aguas con sus tobillos y recién ahí se abre. Pero Dios quiso que sea así. Con el enorme poder de resucitar a un muerto, que resucitó a Lázaro, ¿hacía falta mover la piedra? ¿O el Señor la podría haber movido con su poder? Y sin embargo pidió que muevan la piedra. En todas, ¿sí?, interviene Dios y quiere que intervenga también el ser humano. Quiere que intervengamos vos y yo. Así que es necesario, para ver el poder de Dios, para ver esos milagros en acción, mojarnos los pies, ¿sí?, como hizo el pueblo de Israel. Dios quería que ellos obedezcan, que accionen, y luego haría el milagro. El pueblo que acompañaba a Josué, ¿se acuerdan en la cuarta historia que dije que al final íbamos a reflexionar? Es la aventura que tenían por conquistar la tierra prometida que sus padres no habían podido conquistar porque no obedecieron. Es el mismo, no era el mismo pueblo ese, eran sus hijos, ¿sí?, que lamentablemente habían fastidiado a Moisés y a Dios durante tanto tiempo. Pero este nuevo pueblo había aprendido de esos errores de sus padres, ¿sí?, a los golpes quizás, pero había aprendido la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Pero no obstante, tenían un desafío por delante, ¿sí? No dejaba de tener un verdadero elemento de riesgo, que era que si el Señor no abría las aguas, se ahogaban y morían, y si no cumplía su promesa. Y justamente esto ocurre hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener riesgos quizás que correr. Las instrucciones que el Señor le había dado a Josué era que los sacerdotes tomaran el arca y cruzaran el río primero. Les había informado que el río se abriría delante de ellos, permitiendo el paso justamente, pero no obstante los sacerdotes debieron entrar al agua, mojarse los pies antes que ocurriera el milagro prometido. Así que, por un segundo, quiero que congelemos esa imagen. Imaginémonos que somos nosotros, que el Señor nos prometió abrir las aguas y entrar a la tierra prometida. Estamos en ese instante en donde nuestros tobillos se empiezan a mojar con el agua y la tierra y el agua todavía no se abre. Es el momento inmediato previo a la intervención de Dios. Pero no tenemos el diario del lunes. Somos nosotros. No sabemos si va a pasar o no, ¿sí? Se trata de justamente de ese instante en que nos empiezan a saltar las dudas. El temor se apodera de nuestro corazón. Si seguimos, tendremos que echarnos a nadar o hasta ahogarnos quizás, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿habremos interpretado bien a Dios lo que quiso decir? ¿Será el tiempo correcto para avanzar? Y me quedo ahí, en ese instante, ¿sí? Ninguno de los presentes, como les dije recién, de ese pueblo, salvo Josué y Caleb, habían visto alguna vez abrirse las aguas. Se lo habían contado, como yo hoy les conté, ¿sí? Igual. Se lo habían contado. O sea que no necesitaron de una experiencia previa para creer. Solamente necesitaban fe y obedecer lo que Dios dijo y ponerse en acción. Mojarse los pies. Son pocos, lamentablemente, los que están dispuestos a mojarse los pies, a jugársela en los proyectos de Dios. Por eso en esta noche, y de esta manera cierro,
Te propongo que te prepares conociendo la palabra de Dios. No podés mojarte los pies sin saber lo que va a pasar. Es necesario que aprendamos de la Biblia, que oremos, que tengamos una relación con Dios, pero que tengamos fe en el Señor, que el Señor nos va a utilizar a todos, a todos. No hay uno solo que no sea utilizado para Dios. Pero también es necesario que te mojes los pies. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí en la orilla sin avanzar? Acciona tu fe. Y cierro con esta frase que me encantó, que dice que Dios se va a encargar de lo imposible, pero de lo posible quiere que te encargues vos. Demos el paso que nos pide el Señor. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, para los hombres es imposible, ¿sí? Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible, ¿sí? Dios se va a encargar de lo imposible, pero quiere que vos te encargues de lo posible. Demos ese paso de fe y avancemos para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y podamos reflexionar en esta noche. Amén.